¿Te imaginas qué pasaría si combinamos La Sustancia con el cuento clásico La Cenicienta? Júntalos y obtendrás una de las mejores películas de lo que va del 2025, The Ugly Stepsister, la hermanastra fea. Esta cinta, cabe mencionar, no es parte del universo infantil retorcido del que hemos visto películas como Winnie Pooh, Peter Pan y Bambi. La hermanastra fea es una producción noruega que llega a sorprendernos con un gran valor de producción y una visión violenta y visceral sobre la Cenicienta, enfocándose principalmente en una de sus hermanastras, la hermanastra fea. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. El origen del cuento es algo ambiguo, pues desde el siglo IX, en China, se contaba un cuento sobre una joven maltratada por su madrastra que recibía ayuda de un pez mágico. En 1634, en Italia, se popularizó una versión llamada La Gata Cenicienta, y en 1697, en Francia, llegó quizá la versión más conocida, escrita por Charles Perrault, Cenicienta o El Zapatito de Cristal, en donde el elemento de la zapatilla entra a la fórmula y deja una huella característica en el personaje. Los hermanos Grimm escribieron su versión en 1812, contrastando un poco con lo antes contado, pues nos presentaron, como era costumbre, una versión más oscura que curiosamente se adapta bien a esta nueva película. Antes de continuar con el video, debo volver a quejarme un poco sobre el tema de la distribución en México, pues esta cinta ya estrenó hace algunos meses, con diferentes fechas en diferentes países, pero en México llegará supuestamente hasta el 11 de septiembre, por lo que si son como yo y no quieren esperar, pueden rentarla en YouTube gracias a la distribución de Shudder a un costo bastante accesible. Si prefieren esperar para ir a verla al cine, les puedo adelantar que sí valdrá la pena, y ahí estaré en la sala de cine para repetirla en la pantalla grande. Acá se cambian los nombres de los personajes, pero no la historia que conocemos, y eso fue algo que me gustó mucho, pues a pesar de ver una versión retorcida del cuento clásico, se nos presentan los elementos más importantes, desde la zapatilla hasta el carruaje e incluso la calabaza, que si bien no se nos presentan de manera tan directa para buscar cierto realismo, están ahí y nos llevan de inicio a fin por un cuento que de alguna forma ya conocemos, con la diferencia de que acá todo lo vemos desde el punto de vista de Elvira, una de las dos hermanastras de Cenicienta, a quien sí se refieren en algún momento de la historia como Cenicienta, solo que su nombre aquí es Agnes. Rebeca es una mujer fría e interesada que se casa con el padre de Agnes para poder vivir con lujos debido a su supuesta riqueza, pero en la noche de bodas, Otto muere, y así Rebeca se da cuenta que Otto se había casado con ella sin tener mucho dinero, con la misma esperanza de ella de haber encontrado a alguien que beneficiara su situación económica. Rebeca, quien ha quedado viuda, es la madre de Elvira y Alma, y madrastra de Agnes. Alma es su hija más chica y por ser menor de edad aún no puede casarse con el príncipe, por lo que escoge a Elvira para que con urgencia encuentre a un esposo rico y salve el destino de su familia. En esta historia vemos la transformación de Elvira, quien es presentada como una chica fea que, bajo la presión de su madre, comienza una serie de alteraciones en su cuerpo para poder alcanzar la belleza necesaria para que el príncipe se fije en ella. A diferencia de La Sustancia, este body horror se sitúa en el siglo XIX, en Europa, entre los años 1850 y 1860, lo cual hace que las modificaciones hechas en Elvira sean crudas, dolorosas y poco éticas, por no decir peligrosas, ya que prácticamente mutilan su cuerpo para retransformarlo. La crudeza con la que esto ocurre muestra las atrocidades a las que alguien está dispuesto a pasar con tal de encajar en ciertos cánones de belleza autoimpuestos. La cinta también es una fuerte crítica al machismo que se vivía en aquella época al tratar a la mujer como un mero instrumento de placer y fertilidad. El baile organizado por el príncipe para conocer a su futura esposa no es más que un desfile de egos y falsas imágenes que los caballeros del lugar ven como un buffet del que buscan tomar lo que más les guste, o en algunos casos, lo que les desagrade menos. La película también retrata desórdenes alimenticios, pues Elvira, en su búsqueda de alcanzar la belleza, empieza a privarse de la comida que tanto le gusta, por lo que recurre a tragarse una lombriz solitaria, que es básicamente un parásito intestinal que consume los nutrientes del huésped, o sea que según ella, podría comer desmedidamente y que el gusano se alimentara de esa comida para así no subir de peso. Ella entonces cae en la bulimia sin darse cuenta, pensando que tiene todo bajo control. Los trastornos de Elvira son tanto físicos como psicológicos, y aunque sí vamos viendo como poco a poco embellece estéticamente, por dentro destruye su cuerpo cada vez más con tal de alcanzar el sueño de su madre, que sin pensarlo ya es también el suyo. Pensé que esta historia sería muy diferente a la que ya conocemos de la Cenicienta, pues comenzamos a verla desde que Rebeca y sus hijas conocen a Agnes y se mudan todos a la casa de Otto. Y es que a partir de que Elvira comienza su transformación para enamorar al príncipe, es que empezamos a ver cómo se respeta de alguna forma la tan familiar historia. Esto
Esto no es como la película de Maléfica, en la que poco o nada vemos a la Bella Durmiente y se convierte a la villana en un antihéroe o se le perdonan todos sus pecados pasados. Acá sí seguimos viendo la historia de la Cenicienta, pues aunque Agnes al inicio se muestra más reacia a seguir las órdenes de su madrastra, vemos cómo y por qué llega a convertirse en la sirvienta, vistiendo harapos viejos. Por más que tratan de preservar el realismo en la trama, sí vemos alguno que otro elemento fantasioso que hace que todo calce bien. Por ejemplo, el hada madrina es reemplazada por la difunta madre de Cenicienta, quien se le aparece en un sueño y hace que unos gusanos de seda le ayuden a reconstruir su vestido para el baile. Otra cosa que no vemos directamente, pero nos da a entender que de fondo Cenicienta está pasando por su viaje mágico, es la calabaza hecha carruaje, pues vemos como Agnes sale corriendo del baile al dar la medianoche, y cuando Rebeca regresa a casa con Elvira, vemos la calabaza en el piso, dando a entender que la historia que conocemos sobre el carruaje sí ocurrió. Agnes tiene más importancia que cualquier personaje secundario, es importante en la historia de Elvira, se muestra compasiva pese a cómo la tratan, y algo muy interesante es ver este proceso de cómo al inicio ella parecía ser la mala frente a sus nuevas hermanastras, pero termina sometida ante tanto odio de su madrastra, que realmente solamente enmascara el miedo que le tiene a la belleza de su hijastra. Cenicienta estuvo enamorada de un joven antes de conocer al príncipe, y Rebeca hace que no vuelva a verlo jamás. Pues para mí, lo más triste es que vamos conociendo al príncipe Julián en breves escenas a lo largo de la historia, y sabemos que no es muy diferente a todos los hombres patanes que viven en ese reino. Sabemos que Agnes al final se queda con él como lo dicta la historia original, aunque como es costumbre, no vemos lo que pasa después de que se casan, y sabemos que no será un cuento de hadas. Antes de este final agridulce, tenemos una escena que es prácticamente sacada de la versión de los hermanos Grimm, pues después del fallido intento de Elvira de conquistar al príncipe Julián tras la llegada de Agnes al baile, esta intenta calzar la zapatilla, pero el tamaño de su pie es demasiado grande, por lo que opta por cortarse los dedos del pie. Cuando su hermana Alma y Rebeca entran a verla, en vez de parar la locura, su madre termina por amputarle los dedos del pie, pero como sacado de Scary Movie 4, Rebeca le dice a su hija que ese era el pie equivocado, por lo que también le corta los dedos del otro pie. Al día siguiente, esto es irrelevante, pues el príncipe llega y encuentra a Agnes como la elegida. Al final de la historia, Elvira no es la heroína o antihéroe que otras películas hubieran buscado hacer al darle contexto a alguien que era un villano. Elvira es simplemente víctima del oscuro deseo de poder de su madre, la verdadera villana en esta y en cualquier versión del cuento. Vemos como Elvira sí es la hermanastra mala con Agnes en diferentes momentos de la historia, pero también con esa misma complejidad, Agnes en su momento también fue mala con ella. Elvira fue el experimento fallido de su madre, por lo que al final se escapa con su hermana Alma, dejando atrás una vida vacía con una madre a quien nada le importa lo que le pasó a su hija mayor, pues termina acostándose con otro hombre de dinero para así poder subsistir. Y no olviden quedarse hasta el final de los créditos, pues hay una breve escena en la que vemos el cadáver esquelético de Otto, a quien Rebeca nunca quiso dar propio entierro por destinar los pocos recursos que le quedaban a la transformación de su hija. Acá tenemos fácilmente el mejor body horror de lo que va en el 2025, una producción con mucho valor que no regala escenas violentas, sino que les da significado con una carga emocional fuerte para la protagonista, dibujando personajes complejos que hacen ver a la villana de la historia casi caricaturesca como la mala malota, pero que funciona en términos narrativos para mantener la esencia del cuento que todos conocemos. De entre una centena de adaptaciones que se han hecho, esta definitivamente no va a pasar desapercibida. Le doy muchos méritos por todo lo ya mencionado, la producción, las actuaciones, la música. De verdad, esta es una valiosa producción que afortunadamente no es parte del canon del Puniverse. Por acá les dejo el botón para que se suscriban, una playlist con algunos de nuestros mejores videos y la recomendación de que vayan a ver el video en el que hablamos de Peter Pan y la pesadilla de Nunca Jamás. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.